Hoy, en 678, publicidad oficial durante la dictadura. Otro debate que la Corpo jamás podrá dar. A 36 años del golpe, la sangrienta pauta oficial. Por primera vez una investigación muestra los avisos oficiales publicados en Editorial Perfil, Clarín y La Nación, con los que la dictadura compró el silencio de esas publicaciones, y las campañas que justificaban la represión exaltaban a Martínez de Hoz y mentían sobre Malvinas, el asesinato del country y las exclusivas periodísticas. ¿Ustedes piensan en algún momento que viviendo en un country, por ejemplo, si pasan la reja del perímetro, ustedes están muy expuestos? Y la verdad que lo que pasó acá fue muy grave y es muy asustador. Estamos muy inseguros. Adriana, ¿vos mataste al nene? Sí. ¿Por qué motivo? Para cargar al padre. ¿Para vengarte? ¿Para vengarte de tu marido? Sí. Es una pregunta que no se puede hacer, las guardias no sirven para un carajo, el testimonio no me importa un pito, me parece un golpe bajo, me parece de mal gusto, parece que es hacer un show televisivo de la muerte de un niño asesinado por su madre, me parece un disparate. Me parece que el testimonio que obtuvo ese periodista es un testimonio del punto de vista periodístico valioso. Yo soy el jefe del tipo ese, te felicito. El manual del periodismo progre. Yo he tenido la suerte de tener educación en sistema público en la Universidad de Buenos Aires. Había en las cátedras realmente uno iba, en anatomía no te podías hacer el democrático, había que estudiar. No te podías hacer el democrático, había que estudiar. Uno ahí iba a estudiar, había autoridad y podría haber un poco de autoritarismo. Casi que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Casi que me cuelgo y no puedo volver. Casi que me pierdo tus ojitos de antes, siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Otro día de fabulosas noticias. 1. Conmovedora charla entre Serrat, Sabina y Tati Almeida. Soy Tati Almeida, quiero dejarles un abrazo muy grande a mis queridos amigos y solidarios. Tuve el gusto no solo de presenciar su primer recital, sino de estar con ellos y abrazarlos muy fuerte. Ese abrazo fue en nombre de nuestros hijos, de nuestros queridos 30.000, agradeciéndote, Nano, tu trayectoria, tu memoria de toda la vida. Un beso para los dos. Tati Almeida. Gracias, guapa. Esta mujer habla y emociona, ¿no? Sí. Bueno, y ella también es de las que habla y pelea con la sonrisa, ¿eh? 2. Una buena de la Corpo. Miren qué título divertido. La presidenta quiere estampillas. La presidenta quiere estampillas. 3. Pipo Chávez. Me fui a dar un paseo por Caracas, está bonita Caracas. Le dije a los muchachos, llévenme a dar un paseo. Y dimos unas vueltas por el centro de Caracas, daba de paseo. Como mi hija Rosa cuando quería pasear y cantaba esa canción que dice, vamos de paseo en un carro feo, pero no me importa porque llevo torta. ¿No era? Tú cantabas esa canción y María. Así andaba yo anoche de paseo. 4. Un precioso viernes 2x4 con Tangueto. ¡Mueve! 678. La cifra que provoca cada vez a más a fantasear con pegar un portazo. No pongan eso al aire porque me sorprenden, se adelantan. Un delay de 6-7 segundos tengo más o menos.
678. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te vi. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678 15, colegas, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Muy bien. Muy bien. Me alegro muchísimo. Les voy a contar quiénes están hoy en el programa para acompañarnos. El señor Eduardo Barcesat. Hola, Eduardo, bienvenido. Abogado constitucionalista. Muchas gracias por venir, Eduardo. Gracias por invitarme. También está con nosotros para compartir el programa el señor Max Masri. Hola, Max, ¿cómo te va? Bienvenido. Max se encarga de la producción artística, la composición y la programación del grupo Tangueto, que se están presentando, ¿no? Se están presentando sábado 31, el NB Ateneo. Exactamente, a las 21 horas. 21 horas. Y estás con disco nuevo que lo voy a mostrar acá, Tangueto en vivo, y que vas a estar tocando en un ratito con toda tu banda, ¿eh? Che, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vamos a pasar al primer informe del día de hoy. Tiene que ver con la revista 23, que publicó cómo se distribuía la pauta oficial en la época del proceso. Vamos a verlo y debatimos. Publicidad oficial durante la dictadura. El debate que la Corpo jamás podrá dar. Una excelente nota de la revista 23 se mete de lleno en otro de los debates que la Corpo, cómplice del genocidio, la tortura de embarazadas y el robo de bebés, jamás podrá dar. A 36 años del golpe, la sangrienta pauta oficial. Por primera vez una investigación muestra los avisos oficiales publicados en editorial Perfil, Clarín y La Nación, con los que la dictadura compró el silencio de esas publicaciones, y las campañas que justificaban la represión exaltaban a Martínez de Hoz y mentían sobre Malvinas. En los diarios podían verse avisos del comando en jefe de la Armada como de los estados provinciales. En ejemplares de La Nación, una doble página describía 15 obras de infraestructura y vivienda en varias provincias bajo el lema «Sobre la base de un pueblo sano, construimos una nación fuerte. La casa Escuela número 1». Era otra de las campañas encargadas de recordarles a los padres de familia cuál era su función excluyente en el seno de la sociedad. También había dinero de particulares. Un personaje con nombre y apellido pagó una página impar en Clarín en 1977. No intrigamos en los organismos internacionales como lo hacen los asesinos, sino que confiamos en la justicia de nuestra patria, injustamente agredida por rumores y falsos testimonios. La realización del Mundial de Fútbol era inminente, lo que desató una lógica campaña publicitaria privada y oficial. Clarín y La Nación repitieron avisos del ente autárquico Mundial 78, EAM 78, y del Banco Central de la República Argentina, que vendía entradas para los estadios. Otras editoriales y publicaciones se beneficiaron de la pauta oficial. Las revistas Somos, Para Ti y Gente, de Editorial Atlántida, prestaron apoyo irrestricto al llamado proceso de reorganización nacional. Feliz año 1980, les deseaba Papel Prensa a las editoriales usuarias. Fue una serie de avisos, entre ellos una solicitada de diciembre de 1978, en la que explican a la opinión pública el ahorro que significaría producir papel en el país. El apoyo al gobierno militar tuvo un repunte durante la Guerra de Malvinas. La Semana publicó un talón para la cuenta del Banco Nación donde depositar en el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Los diarios repetirían hasta el agobio las palabras coraje, futuro y victoria, por encima de un pulgar en alto y la leyenda «Argentinos a vencer». En un extremo del diario decano del periodismo argentino, la foto muestra a un joven soldado metiendo su cabeza en el interior de un auto. «Documentos, por favor». Es el texto del aviso rematado por un «Proteger es querer».
Tanta publicidad y el monopolio del papel prensa para Clarín y La Nación, entre otras motivaciones, tenían como contraprestación editoriales súper elogiosos para con la dictadura. Mañana se cumple otro aniversario del golpe de Estado y ante tanto otrora cómplice con llamativa vigencia y peso en el formateo de opinión, es indispensable recordar quién es quién en la Argentina. Editorial de Ernestina Herrera de Noble en Clarín, el 24 de marzo de 1977. El compromiso nacional. Hoy, 24 de marzo de 1977. La subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. Revista La Semana, 27 de junio de 1978. Director, Jorge Fontevecchia. La carta de Verdad dice que 10.000 personas faltan de sus hogares. Vamos a aceptar la cifra como cierta, por más exagerada que parezca. ¿Cuántas de estas víctimas están ahora en el extranjero y se fingieron raptadas para salir del país sin ser molestadas? Usa los mismos argumentos ya gastados hasta el cansancio y no contiene ningún reproche para los violentos del marxismo. Un periodista argentino. Gente, 25 de mayo de 1978, París. Investigación exclusiva. Samuel Hellblum. Cara a cara con los jefes de la campaña anti-argentina. La campaña está hecha con método, con regularidad. No son protestas espontáneas o reclamos por tal o cual persona. Tiene lo que un periodista francés me dijo, la sincronización marxista. Convicción por Pablo Sirven. Revista de Macera. Miércoles 26 de mayo de 1982. En diversas formas, los medios de comunicación de nuestro país están a la altura de los acontecimientos. Sobria y veraz, la Argentina gana la guerra de informaciones. Los medios trabajan con relativa comodidad y generan un gran caudal informativo, al cual se le presta cada vez mayor atención en el exterior, así como también a los comunicados oficiales, tan lejos del panfletismo y sumamente mesurados cuando se refieren a los triunfos de nuestras armas. El mismo Sirven, que en el 82 fuera propagandista de la dictadura, escribe esto hoy desde el entonces cómplice La Nación, ejerciendo una libertad que dice no tener. La censura tantea el terreno. Vuelve la censura por los laterales, en punta de pie, como tanteando el terreno pero a los manotazos. No sabría hacerlo de otra forma. Vienen tiempos difíciles en que lo intentará empecinadamente de una y mil maneras, tirando la piedra y escondiendo la mano. Estar alerta para detectar y desnudar esas operaciones se torna indispensable, por nuestro propio bien y el futuro de todos. En América Latina, por ejemplo, muchos medios están constantemente hablando de libertad de expresión, que tal o cual gobierno progresista está limitando su libertad de expresión, etcétera. Pero cuando analizamos esa libertad de expresión, primero observamos que en todos los países de América Latina dirigidos hoy día por gobiernos neoprogresistas, la libertad de expresión es total. Cuando analizamos el contenido de algunos medios que se quejan, pues observamos que los gobiernos tienen razón, que en la mayoría de los casos estos textos son textos que en realidad calumnian, contienen mentiras, exageraciones, presentan hechos inexistentes y todo esto amparado en nombre de la libertad de expresión. Entonces, a partir de ahí nos damos cuenta de que lo que están defendiendo esos medios no es la libertad de expresión, están defendiendo la libertad de empresa, están defendiendo evidentemente una línea, que es la línea que marca la empresa y que es la línea de atacar a los gobiernos progresistas, cualquiera que sea la decisión que estos tomen. Bueno, muy bien. A ver, Eduardo, su opinión sobre el tema. Primero, muy lindo informe, ¿no? Y creo que habría que agregarle a eso lo que los diarios silenciaban. Es decir, jamás publicaron, salvo el Buenos Aires Herald, de Ricardo Fox, ninguno publicó una lista de nómina de desaparecidos. Es decir, sistemáticamente y a pesar de la oferta de pagar, no publicaron ninguna solicitada. Una de las formas más elementales que uno tiene de reclamar por los seres
queridos, que es, por supuesto, hacer saber la situación, ¿no? Bueno, ni este gesto, y aún pago, estos diarios lo publicaron. Se habla de la campaña anti-argentina, vaya, la hemos conocido. En París, precisamente, y a iniciativa del Senado francés en los años 1980 y 1981, se realizaron los 2 seminarios internacionales sobre desaparición forzada de personas que dieron origen a los que hoy son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, que recordemos que la Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, firmó junto con su par francés como los 2 primeros países que ratificaban. Y querría decirle a Hellblum y toda la laya como él, que los que viajamos en estos seminarios internacionales, todos los miembros de la delegación fuimos amenazados de muerte. Algunos no recibimos el día que partimos, en mi caso porque salí un día antes en un vuelo distinto, pero la tenía en mi estudio esperándome a mi regreso, una hermosa misiva prometiéndome todos los tormentos imaginables y la muerte. Y creo que deberían decir que esa fue la verdadera campaña anti-argentina, la amenaza de muerte a aquellos que salíamos a decir al exterior cuál es la situación que estaba sucediendo en la Argentina. Yo creo que mañana, que va a haber una sesión especial, una sesión conjunta de las 2 cámaras del Congreso de la Nación, para homenajear el Día de la Memoria, y donde se va a rendir particular tributo a aquellos jueces que han honrado la función jurisdiccional en conocer y decidir sobre los crímenes más gravosos, los crímenes de lesa humanidad, demuestra la continuidad de este compromiso que ha tenido por efecto que la Argentina haya sido impulsora de las 2 convenciones, la regional y la internacional, y que hayamos incorporado, por la desgracia de la experiencia histórica del Cono Sur latinoamericano, la desaparición forzada como un crimen contra la humanidad. A ver, Max, ¿qué opinas del informe? Y yo concuerdo con lo que dice Eduardo. Es muy fuerte y había una negación, ¿no?, de todo lo que estaba pasando. Se me hizo acordar un poco a la República Perdida, que ponen los slogans que se utilizaban de argentinos a vencer, y o sea, la verdad que es demasiado fuerte. ¿Y te parece que algo de lo que esos medios decían en ese momento y bajo esa protección, algo de eso está articulado ahora también en esos mismos medios? ¿Tiene algún tipo de presencia esa ideología sostenida en ese momento o no? ¿Cómo ves esa relación entre el pasado ese y este presente? Yo creo que lo mejor que podrían hacer es admitir, ¿no? O sea, el vínculo que había y blanquearlo. ¿A Cintia? Sí, estaba pensando, hay una pregunta que se hacen los jueces cuando se analizan los juicios de lesa humanidad, y es: ¿hicimos lo que pudimos o hicimos lo que debíamos hacer? Y es una pregunta que me parece que también vale para la prensa en épocas de dictadura. ¿Hicieron lo que debieron hacer? Seguramente algunos. Si el parámetro es Rodolfo Walsh, digamos, debajo de Rodolfo Walsh es muy difícil ubicarse. ¿Hicieron lo que pudieron? Las condiciones eran apremiantes, no sabían lo que pasaba, no pudieron verlo, no quisieron verlo, lo vieron y fueron cómplices. Me parece que hay un universo para analizar. Me parece que es un debate que recién ahora estamos dando, la responsabilidad social de la dictadura. El fiscal Oscar Aguad, que coordina la unidad de seguimiento a las víctimas de delitos de lesa humanidad, dice que la banalización de lo que ocurrió con el terrorismo de Estado es injusticia, porque uno puede comprender la ignorancia, pero estos medios se ayudaron a banalizar lo que estaba pasando con estos eslóganes, digamos, pro momento, pro época, en contra de las denuncias que eran evidentes, estaban cometiendo actos de injusticia. Vamos a seguir hablando sobre esta fecha tan importante, la del 24... Ah, no, me cambiaron recién el informe. ¿Alguno quiere dar una opinión más sobre el tema del 24 de marzo, que sí me parece importante, antes de pasar a otro tema? A ver, Ricardo. A mí me parece que hay una confluencia en los últimos años que es muy, muy saludable para la democracia, que es la puesta en escena de la verdad jurídica y política y la
puesta en perspectiva de la dictadura. La dictadura nos apareció durante mucho tiempo como un fenómeno que establecía un paréntesis que no podíamos pensar qué había pasado antes de la dictadura y qué pasó después de la dictadura. Y esta reconstrucción al calor de la justicia, de la verdad y la justicia, muestra a los actores sociales, la Argentina verdadera. Es cierto que hubo un sector de la población que quizás no tenía compromisos ideológicos ni económicos con la dictadura que la apoyó o por lo menos la aceptó. Pero detrás de esa mascarada, de esa especie de culpa colectiva que se ha establecido, se oculta una cuestión que está saliendo ahora en los juicios. El juicio en relación a la empresa Loma Negra, que vincula a la patronal de esa empresa, de modo, o por lo menos que genera las condiciones para una nueva etapa del juicio, en la cual la empresa... Todos los testimonios dicen que fue activa, no fue solamente un cómplice pasivo, fue activo y determinó quiénes debían ser objeto de la persecución y de la desaparición y el asesinato, ¿no? ¿Nora? Sí, una precisión temporal, si se quiere. El informe hacía hincapié en el editorial del diario Clarín el 24 de marzo del 77, ¿no? Que decía Compromiso Nacional y explicaba, bajo la firma del editorial, como todos sabemos, es la exposición institucional del diario, del dueño del diario, el director del diario, en este caso Ernestina Herrera de Noble. Justamente ese día era secuestrado Rodolfo Walsh cuando distribuía clandestinamente la carta abierta a la Junta Militar. Se cumplen 35 años de esa desaparición, en la cual todavía hay versiones encontradas de cómo fue asesinado, de dónde fue asesinado, un hombre que esclareció como nadie lo que había hecho y cuál era el fin de esa dictadura militar, porque la clave está en eso, en esa dictadura cívico-militar, en los compromisos económicos que permitieron que los militares fueran nada más que el brazo ejecutor de un proyecto cuyas consecuencias estamos viviendo al día de hoy. Y una cosita más, en Jujuy no ha habido todavía un solo juicio por violaciones a los derechos humanos, habiendo más de 125 denuncias directas de secuestrados o desaparecidos. El fiscal que investiga la masacre en la ciudad de General San Martín, donde funciona el ingenio Ledesma, había pedido la declaración indagatoria de Pedro Blaquier, el dueño de los ingenios, que es a su vez, con lo que se sospeche, lo denunciado, que fueron secuestradas, más de 50 personas, más de 35 siguen desaparecidas, en camiones con el logo de la empresa y conducidos por choferes de la empresa. El juez subrogante, que no habilitó un solo juicio, rechazó el pedido indagatorio. Así estamos, señores. Vamos a cambiar de tema. Pasamos al lamentable tema del asesinato de este chico por parte de una madre en venganza a una relación con su ex marido. Apareció una declaración de esta mujer. Vamos a ver cómo fue tomado este registro, cómo fue tomada esta declaración y vamos a debatirla. Dale. El asesinato del country. Notas exclusivas, archivos y hallazgos de noticieros dieron un lugar al remanido debate sobre el rol y la función de los medios. Vamos a ver las imágenes de la Casa del Horror, así llamamos a la Casa del Country de San Vicente, donde una madre, Adriana, mató a su hijo Martín de 6 años. Subo hacia el lugar y le golpeo, se dieron a Adriana, ábrame, y escuchaba llantos de ella. Y me decía, no quiero hablar con nadie, váyanse. No recuerdo bien si la vecina o la doméstica me dice, preguntale por Tincho. Entonces le pregunto, le golpeo a la señora, le digo, señora, Tincho está ahí. Y llorando me dice, está muerto. C5N tuvo acceso a un documento exclusivo del expediente, que son estas imágenes de la escena del crimen, donde ahogó a su pequeño hijo para vengarse de su exmarido, tal como ella confesó ayer a la televisión. Esto es, Rodolfo, un testimonio exclusivo, contundente, fundamental para la causa. Adriana, ¿vos mataste al nene? Sí. ¿Por qué motivo? Para cagar al padre. ¿Para vengarte? ¿Para vengarte de tu marido? Sí. Las declaraciones son escalofriantes y también ves la labor del periodismo. Esto es terrible, pero es una realidad. El tipo haciendo el guardia consigue el testimonio. ¿Vos mataste al nene? A priori es una pregunta que, digo, son ese tipo de preguntas que decís, no se tienen que hacer, ¿qué tipo de respuesta vas a obtener? Y obtiene un testimonio de un valor judicial enorme. Permítame disentir con todo lo que están diciendo. Disienta. Es una pregunta que no se puede hacer, las guardias no sirven para un carajo, el testimonio no me importa un pito, me parece un golpe bajo, me parece de mal gusto. O sea, ¿qué valor tiene que una mina y que nosotros estemos
debatiendo sobre una cosa que es completamente baja, asquerosa, repugnante. Te pregunto. Para mí no tiene ningún valor. Ya la pregunta para mí es border, pero con esa respuesta la pregunta fue testimonial. ¿Vos estás por declarar también en la causa? ¿Te han citado por este testimonio? Sí, estoy acá esperando en la Fiscalía de Presidente Perón porque el registro periodístico, como están hablando ustedes, va a ser incorporado a la causa. Bien. Como indicio, ¿no? Hay que ver después qué sucede con esto. Es como la cámara oculta. Vos mostrás algo y decís, no sirve como prueba, pero pará, si lo estás viendo... Acaba de decir. Sí, lo maté yo, acabo de decirlo. El tema es que vos ante un periodista no hablás bajo juramento. Cumplió con su deber, estaba haciendo una guardia, fue y preguntó, tuvo la respuesta. ¿Cuál es el crimen de eso? Me parece que es hacer un show televisivo de la muerte de un niño asesinado por su madre. Me parece un disparate. ¿Qué es un noticiero? Que un periodista vaya corriendo a la vera de un patrullero gritándole mataste a tu nene, mataste a tu nene. Me parece de bajísima calaña, de bajísimo nivel. Criticamos en este programa la innumerable cantidad de conjeturas que sacan los periodistas especializados sin tener una puta fuente. Y acá me parece que tenés una fuente directa. Bueno, a mí me parece que el testimonio que obtuvo ese periodista es un testimonio del punto de vista periodístico valioso. Yo soy el jefe del tipo ese, te felicito. Estamos con el periodista de Telefe, Fito. Felicitaciones porque para los periodistas eso siempre es un gol, pero qué tremenda la declaración. Cuando ella me dice sí, yo lo maté, me quedé fulminado. Periodistas preguntan cosas a veces desubicadas, los noteros, viste, que vos ves al tipo que está en una camilla y dice, le duele. Tengo cada colega, ¿viste? ¿Qué fue lo que pasó? No sé, estaba caminando y me cerraron la puerta en la cara. ¿Dónde te golpearon? En la cabeza, ¿no? ¿Dónde te golpearon? ¿Dónde te golpearon? El hueso afuera le dice, perdón, ¿te duele? No, boludo, no me duele para nada. A veces es muy difícil el límite entre la pregunta morbosa y la pregunta correcta. No la entienden los periodistas. Y vos hiciste la pregunta correcta. Fuimos al archivo hace 6 años, tal vez embarazada de este nene que fue víctima de homicidio. Esta mujer, la mamá bajo sospecha, era víctima de la inseguridad en el propio country San Eliseo. Se la mostraba preocupada por el delito, por la inseguridad, por la falta de rejas, por la falta de vigilancia. Uno en un country supone que la cosa sea un poco más de segura, pero la verdad es que estamos todos casi que peor que en la calle. ¿Ustedes piensan en algún momento que viviendo en un country, por ejemplo, si pasan la reja del perímetro, ustedes están muy expuestos? Y la verdad que lo que pasó acá fue muy grave y es muy asustador. Estamos muy inseguros. La mujer esta estaba asustada, vivía encerrada porque estaba asustada de lo que pasaba afuera. Sí. Resulta que el verdadero peligro es ella. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos gente que sale y habla de la inseguridad y condena a gente pobre o condena a gente sin medios? Se asusta porque pasa un pibe con una mochila y se debe traer piedras, un sulcho, y resulta que arriba de autos importados manejan asesinos como esta mujer. Una pregunta final. ¿Por qué, a diferencia de lo que sucede en los casos que los medios dominantes denominan de inseguridad, aquí no hay zócalos que digan dolor por Martín y música conmovedora alusiva? Bueno, a ver, Cintia, que te veo las palabras ahí atropelladas. Sí, porque mira, a mí me parece que el debate que se dio en Duro de Domar fue muy interesante porque en realidad estaban discutiendo sobre el género del periodismo policial, ¿no? Y a mí me toca de cerca porque, digamos, yo cubrí bastante tiempo periodismo policial, muchas veces bien, muchas veces mal. Me parece que tiene que ver con los códigos de hacer periodismo policial, seguirlo desde un expediente. Digamos, me parece que muchas veces en pos del interés público transgredís límites éticos. Todo el tiempo estás al borde de la transgresión de lo ético y muchas veces cruzás la línea de lo ético. Me parece que además el periodismo, el género de cobertura de policiales es el gran negocio de los noticieros de televisión. Vamos, no hay manera de escapar de eso. Y me parece que Mariano Hamilton, digamos, yo coincido con Mariano Hamilton habiendo hecho periodismo policial, pero me parece que él en realidad no está metido en el contexto de la cobertura de policiales. Claro. Sobre la forma de cubrir un caso policial hay un debate editorial que se está dando recién ahora. Me parece que cada vez es más provechoso que se esté cuestionando la pregunta que hizo este chico, que en realidad estaba haciendo su trabajo, pero insisto, el género policial es muy complicado y muchas veces hemos transgredido límites éticos por el interés público que representa un crimen. Max, ¿te parece interesante que pase una cosa así? ¿Te parece que hace un aporte al caso? ¿Te hizo entender valor mejor? Judicial, como dijo Tonietti. Y bueno, está registrado. Lo malo, ¿no? También es el límite que hay entre el morbo
la investigación, ¿no? De un periodista. ¿Pero registraste algo morboso recién, por ejemplo, en esta pregunta? Digamos, creo que están como obligados los periodistas, ¿no? A buscar. Y sí, no midió demasiado, quizás, o sea, cómo puede pegar, ¿no? A ver, Eduardo, ¿qué le parece? Bueno, yo estoy más cercano con la posición de Cintia, ¿no? No discuto de que la investigación periodística, la investigación ha aportado muchísimas veces al avance de causas judiciales, y esto es loable y enhorabuena. Pero me parece que hay también, además de la criminología mediática, como la llama Zaffaroni, de la condenación mediática, cuando ya los medios anticipan, califican de delincuente, califican de asesino, etcétera, antes que haya habido una investigación sobre los hechos en sí. Que esto, tal como se hizo, contamina la causa, ¿no? ¿Por qué? Contamina la causa porque la persona que hizo esta declaración no estaba en la situación de ser indagada. Es decir, una cosa es cuando el juez indaga y le pregunta sobre el hecho, pero ahora ya el hecho está develado por los medios periodísticos, ha trascendido. Cuando el juez, con todas las garantías de la ley y con todo el poder de investigar la verdad, le pregunte, ¿usted mató a su hijo? Esta pregunta ya está anticipada y contaminada por la forma en que se obtuvo una presunta prueba o que se dio a publicidad esa prueba. Yo creo que es más valioso trabajar sobre los hechos una vez que los hechos han sido investigados en sede judicial. Es decir, no producirlos de alguna manera. Producirlos. ¿No? En una terminología un poco, tal vez no muy transmisible, primero hay que poner los huevos y después cacarear, ¿no? Y creo que cuando se invierte la ecuación no es beneficiosa. Creo que la investigación debe ser primera y que la investigación tiene que ser fundamentalmente una investigación judicial. Ahora, cuando hay lentitud, rémora, indeterminación, intereses políticos que se entrecruzan, bueno, bienvenida toda la, digamos, el aporte y la presión incluso que pueden hacer los medios periodísticos, porque cuando se lucha contra el poder, el periodismo es un factor muy fundamental, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el público, Eduardo? Esa pregunta le quiero hacer, porque de alguna manera hay una demanda instalada de querer saber qué fue efectivamente lo que llevó a un crimen de estas características. ¿Qué lugar ocupa el público en este análisis que está haciendo usted? Me parece que para el público esta es una noticia amarilla, ¿no? Esto es lo que yo veo. Es decir, explota una sensibilidad de una manera morbosa. Lo mismo que cuando mostraron la imagen de Balbín en la camilla, esas cosas, bueno, son momentos de privacidad. Por supuesto que había una sospecha fuertísima sobre la responsabilidad criminal de la madre, por no decir la convicción, ¿no es cierto? Pero por eso digo que no creo que haya aportado nada a la investigación. Inversamente, ha sacado de contexto la primera pregunta que tiene que hacer el juez instructor, ¿no? Y esto me parece que es disvalioso y que terminan estos análisis que a veces se hacen como prolongadísimos, lo vemos en los canales de televisión, donde se hace una disección de la causa, diciendo qué debió hacer, qué no debió hacer, etcétera. Y me parece que no es tanta la información o la corrección que se aporta como el darle al público un elemento que, bueno, siempre alimenta las fantasías sobre yo soy detective e investigo, ¿no? Y eso no me parece saludable. A ver, claro. Sí, a mí me parece que podemos estar en presencia de un hecho que al gran público le dé la sensación, compartiendo lo que decía Eduardo, de que efectivamente el periodista logró una revelación. Vamos a suponer que esa revelación, que efectivamente no estuviera este inconveniente, por cierto, crucial que dice Eduardo en cuanto a las condiciones en las que una persona puede declarar y debe declarar con todas las garantías. Supongamos que no lo hubiera. A mí me parece que por ese camino se está legitimando algo que es muy dañino, que es la invasión del género periodístico sobre los subsistemas que no le competen al periodismo. El régimen jurídico... ningún principio constitucional ni jurídico autoriza al periodismo a interferir y a convertirse en juez ni a convertirse en fiscal de ningún acontecimiento. Si la casualidad lleva a alguna situación de esas, o como sugiere Eduardo,
situaciones de regímenes autoritarios donde el periodismo esclarece y muestra. Esas son situaciones concretas históricas. Yo creo que para nada hay que permitir esa legitimación de que el periodismo invada zonas que no son propias, porque lo hace con las cuestiones penales y la hace con la cuestión política, con la cuestión económica, con la cuestión cultural. Una cosa es investigar, pensar, reflexionar y criticar, y la otra es construir verdades a partir de un poder que en esta sociedad contemporánea se ha desarrollado a límites sumamente peligrosos, porque transgreden garantías individuales, porque transgreden registros que son íntimos, registros que son de respeto por la persona, y me parece que esto abona en la dirección de seguir dándole al periodismo un lugar de colonizador de todos los mundos que no le pertenecen. A ver, Nora. Sí, yo la verdad que de periodismo policial no tengo experiencia, me es complicado hablar. Con esta pregunta en particular me genera... Yo coincido con lo que dice el doctor Barcesat en cuanto a que esto, bueno, hace que alguien que va a ser juzgado por un delito de esta gravedad directamente se confiese en público, ¿no? Es esto, y vos decís, bueno, ¿qué garantía tiene esta mujer? Esto está bien, no tiene un valor jurídico condenatorio en sí, pero ya está condenada, digamos. Más allá que todas las sospechas estaban fijadas sobre la madre, con este testimonio ya no hay dudas. Ahora, yo no sé si la pregunta, para mí esa pregunta es terrible, pero no es morbosa. Es la pregunta que tiene que hacer. Es una pregunta por la verdad, en realidad, por ver qué pasó. El morbo, yo lo veo en la cobertura de ese mismo caso. No me acuerdo cuál de los canales de noticias informaba supuestamente sobre este caso y mostraba una foto del nenito muerto, cuando estaba vivo obviamente, nadando bajo del agua. Ah, claro. No. Entonces, eso es el morbo que vos decís, bueno, ¿a quién se le ocurre esto? ¿Cómo pueden llegar a transgredir ese límite? O mostrar las imágenes de lo que esta mujer, evidentemente desquiciada, pintó en las paredes del interior de su casa. Ahí sí me parece una violación absoluta de la intimidad de alguien que en definitiva, bueno, cometió un delito, pero tiene derecho a ser respetado, porque hay otros hijos. Digamos, yo cuando pasan esas cosas pienso, ¿qué pasa con los hermanitos de esta criatura? Digamos, ¿qué pasa con el padre de este nene? Digamos, es todo un contexto. En los medios son tan crueles en esa búsqueda de morbo y de rating, porque en definitiva es esto lo que está en juego. Perdón, Nora. Claro, pero en este caso, vos digamos, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le podés preguntar? ¿Cómo se siente? Es ridículo. Ninguna pregunta. Bueno, hay ninguna pregunta que se le pueda hacer. Pero ahí hay un problema que... pero no es problema del periodista. Obviamente no es problema del hombre que hizo esa pregunta. Problema, lo que vos planteas con respecto a el rol del periodismo es muy complejo, y es ese desfiladero que también marcaba Cintia, porque vos decís, bueno, ¿qué haces como periodista ante una denuncia que compromete a un ministro? ¿Qué haces vos? Y cuando tenés secretarios, fiscales, jueces que filtran la información, porque los periodistas pueden tergiversar, pero no inventan todo, digamos, surge de algún lado la información, que se transforma en algo de interés público, que quede escrachado, la persona quede escrachada, porque esto es así. Y uno si lo ve, cuando uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con lo pongo en el término político porque es quizás donde más claro se ve esto en cuanto a la transgresión de ese límite, porque cuando estamos hablando de delitos comunes, por ahí es más fácil tomar partido, ¿no? A veces se condena sin ningún tipo de, muchas veces sin ningún tipo de elemento, pero decís, bueno, está en el terreno del delito común. Ahora, ¿qué haces? ¿No publicas nada hasta que el juez expida? ¿O publicás lo que te vas enterando que va sucediendo en el expediente? Digamos, no, yo creo que hay un desfiladero. Me parece que en este caso muy complejo. Pero en este caso no el periodista que realiza la pregunta, que está cumpliendo una orden y está trabajando en lo suyo, sino la estructura, la empresa, lo que Bourdieu llamaba el campo en el cual ese hombre trabaja, está trabajando en términos de negocio capitalista, con derechos y garantías individuales y con derechos a la intimidad. Esa mujer, desquiciada y todo, criminal y todo, eventualmente, tiene derechos humanos como todos nosotros, y no puede ser un periodista el que la ponga en una situación límite. Aparte, la mina reacciona como reacciona una persona frente...
cualquiera sea la situación que tenga, está en un estado de shock. No se puede hacer eso. Eso es violatorio de los registros más elementales de los derechos de la gente. Y forma parte, yo me quedé pensando que forma parte de la venganza, que esa declaración forma parte finalmente del crimen que ella quería cometer, digamos, además del asesinato, el de la venganza, ¿no? Sí, es verdad lo que decís, pero ¿sabes lo que? A mí otra cosa que es esta distinta vara con la que se manejan los medios y el poder, en definitiva. El 1 de enero fue asesinado el gobernador de Río Negro, ¿no? Sí. No llegó nadie a la señora que lo mató en la habitación, ¿no? Y esta mujer ni le tomaron declaración indagatoria todavía. Entonces, voy a decir, ahí hay una protección de parte del poder, en ese caso provincial, a que el periodismo se acerque, que es realmente totalmente asimétrico con lo que pasa con un caso tan atroz como el otro. Claro, pero que no le tomen declaración indagatoria no tiene que ver con el periodismo. Ese es el problema, que no le tomaron declaración. Pero ¿por qué hubiera avanzado más esa causa? Porque el periodismo hubiera intervenido. Yo no te digo que hubiese avanzado más. Yo lo que te digo es que los mismos medios operan distinto de acuerdo eso sin duda. a quién es el protagonista en cuestión. Eso sin duda. Esto es lo que... No, obviamente que no es este el motivo por el cual no le tomaron declaración indagatoria. Claro. Pero además es una respuesta inesperada. Digamos, el chico está ahí cubriendo como cronista un caso policial porque además los noticieros le dan prioridad a la noticia policial. Sí. Él creo que ni él mismo esperaba la respuesta de esta mujer. A ver, Eduardo, me imagino. Ahora le estoy mirando la cara. Es obvio que la discusión entre periodistas y juristas no va a ser... hacer una reflexión no jurídica. Sí. Diciendo, menos mal que madre hay una sola. Pobre criatura. Es tremendo, pero creo que el examen de las condiciones psiquiátricas que rodean el tema, por supuesto, también creo que lamentablemente con esto ya se ven de forma. Yo no creo, esto lo digo técnicamente, no creo que haya una situación de alteración morbosa de las facultades mentales, sino al contrario, diría que hay una conducta de premeditación y una alevosía, además del vínculo que califica el crimen. Pero inmediatamente, claro, ver esas pintadas y todo esto ya empieza nuevamente a generarse, es una loca, entonces no es imputable, etcétera, y volvemos a distorsionar el cuadro de investigación científica del hecho, ¿no? Entonces, frente a esto uno diría, la investigación es una cosa, la exhibición es otra, ¿no? Ahora, ¿cómo trazamos el hito demarcatorio entre exhibición e investigación? Esto es muy difícil, pero creo sinceramente que no ayuda ni a la sociedad ni a la debida sanción del crimen el pensar que, bueno, el periodismo ya anticipó la responsabilidad. Al contrario, creo que contamina la actividad de instrucción que debe realizarse con garantías, no solamente en resguardo efectivamente de quien ha sido responsable del crimen, sino para la sociedad, ¿no? Porque nos pone en la situación de que tenemos que ser jueces de la violencia, ¿no? Y creo que esto no ayuda. Nos instala además el discurso de la muerte, ¿no? Hago un cotejo final entre... Cuando se critican los editoriales, y me pareció magnífica la autopsia que hizo Forster sobre el discurso de estos columnistas, donde ya van estigmatizando. Lo peor que puede pasar es que se naturalice en el discurso la muerte como un hecho que transcurre fuera de todo espacio normativo institucional, ¿no? Esto es lo que me parece terrorífico, ¿no? Cuando estos diarios que vimos en el primer bloque hablaban, fueron abatidos 3 guerrilleros subversivos. Bueno, ¿quién determinó abatidos? ¿Quién determinó guerrilleros subversivos? ¿Por qué se emplea un discurso donde se vehiculiza la muerte fuera de todo espacio normativo institucional? A mí me parece muy tenebroso esto, ¿no? Y por eso también señalo el alerta cuando aparece este pequeño huevo de la serpiente, ¿no? De que volvemos a estigmatizar en la sociedad y utilizamos un discurso que emparenta con el discurso de la bestia institucional, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar de tema, le dejamos la última palabra a una persona que no tiene que ver con el periodismo. En este caso pasamos a otro tema, tiene que ver con las declaraciones de Cormillot. Parece que no está muy de acuerdo con Roger Waters. Lo vemos, dale. Dominic Cormillot versus Roger Waters. O al menos versus su mensaje.
rescataba el último sábado la sección Noticiero Registrado de TVR, un segmento de C5N en el que el progresismo brilla por su ausencia. Tenemos el permisivo, tenemos el indiferente y tenemos el padre con autoridad. Cuando hay una preponderancia de alguna de estas características, ese va a ser el resultado del chico. Por ejemplo, los padres que apoyan cuando el chico sale y porque no le gusta una nota, por alguna razón que puede ser justa, y corta corrientes y callado, y el chico tiene 15 años y da un discurso por televisión, ese chico cree que va a poder hacer eso en la vida y le faltan muy poquitos años para darse cuenta que no lo va a poder hacer. Una vez un matrimonio le dije, ¿y dónde va a ir tu hijo? Al Nacional Buenos Aires. Ah, qué interesante. Pero mirá que hay mucho paro. Bueno, pero va a aprender el deber cívico de decir y luchar por lo que piensa. Digo, ¿no va a estudiar? Bueno, también. A veces se trastocan los valores. Después se llevan 10 materias. Cortando corrientes y callado. Yo he tenido la suerte de tener educación en sistema público en la Universidad de Buenos Aires. Había en las cátedras realmente uno iba, en anatomía no te podías hacer el democrático, había que estudiar. No te podías hacer el democrático, había que estudiar. Uno ahí iba a estudiar, había autoridad y podría haber un poco de autoritarismo, pero bueno, el resultado de la permisividad y de la indiferencia es un resultado que posiblemente no sea el mejor. Es indignante, ¿no? Porque es asociar como que la democracia no tiene autoridad. No hay autoridad más legítima en el ejercicio del poder político que la democracia, que es la legitimidad y autoridad que le da el pueblo, ¿no? El contraste es formidable. Por estos días, 9 monumentales repletos, contradicciones mediante, se conmovieron con un mensaje diametralmente opuesto al del dietólogo. Was caught red-handed showing feelings of an almost human nature. This will not do. En las cátedras realmente uno iba, en anatomía no te podías hacer el democrático, había que estudiar. No te podías hacer el democrático, había que estudiar. What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No, poems no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Uno ahí iba a estudiar, había autoridad y podría haber un poco de autoritarismo, pero bueno. El resultado de la permisividad y de la indiferencia es un resultado que posiblemente no sea el mejor. Esto que estamos escuchando es uno de los estribillos, de los 10 estribillos de la historia del rock. Sin duda, esto te toca directamente en el corazón. Dejen los chicos, let the kids alone. De verdad que hay mucho paro. Bueno, pero va a aprender el deber cívico de decir y luchar por lo que piensa. Digo, ¿no va a estudiar? Bueno, también. A veces se trastocan los valores. Después se llevan 10 materias. Esto que estamos escuchando es uno de los estribillos, de los 10 estribillos de la historia del rock. Sin duda, esto te toca directamente en el corazón. Dejen los chicos, let the kids alone. Bueno, muy bien. A ver, Max. The Wall y Cormillot, ¿qué se puede decir? ¿Vos estudiaste música? Yo estudié... ¿Democráticamente música? Democráticamente estudié, sí. ¿Pudiste también ahí? Pude. Es rara esa concepción, ¿no? Esa idea, digamos, de que... Sí, pero bueno, se ve que tiene
¿no? El programa dentro de su cerebro y no puede evitarlo. ¿Eduardo estudió democráticamente o estudió con...? Me da vergüenza decirlo. Estoy por cumplir 50 años de ejercicio de la abogacía y casado con la Facultad de Derecho también, porque ingresé en el 57, me inicié como docente en el 60, ayudante alumno. Claro que tuve 2 intervalos no precisamente amorosos, la llamada Revolución Argentina, la noche de los bastones largos, 6 años afuera, y después la otra, 10 años afuera, no con la dictadura militar, con la misión Ivanišević, ahí ya me sacaron. Pero para mí es un acto de amor la enseñanza, ¿no? Creo que la única manera de comportarse frente a los alumnos es brindándoles amor. Yo cursé una facultad que era técnicamente buena, pero era jerárquica, no diría autoritaria, pero sí jerárquica. Toda la escenografía, es decir, el pupitre de los profesores elevado, el alumno abajo y abierto de pierna cuando rendía examen, ¿no? Es decir, en una situación de minusvalía frente al docente, ¿no? Y uno está luchando, todavía lucha para que pongan en el mismo nivel el pupitre o tome uno en los bancos para que el alumno no se siente intimidado por el docente, ¿no? Pero creo que fundamentalmente, vuelvo a decir, para mantenerse en la enseñanza y querer la enseñanza, hay que sentir amor por lo que se hace, ¿no? A ver, Nora. No, ¿qué te puedo decir? La verdad es que verlo al doctor Colmillo opinar sobre la forma de enseñanza me parece que es extrapolar saberes, ¿no? Que hable de lo que sabe. Digamos, uno no tiene por qué hablar de todo. Me parece que ahí hay un problema de expansión de campo que, bueno, le salen otras cosas, claro. Qué sé yo, me parece que no tiene nada que ver el sistema democrático con el aprender. El aprender supone esfuerzo, es cierto. Nadie aprende, digamos, bailando sin estudiar. Digamos, tenés que estudiar, tenés que dedicar tiempo, esto supone un proceso de esfuerzo, pero de ahí a que el autoritarismo, esto de que la letra con sangre entra, ¿viste? Me parece un poco como que de modé, que por suerte la civilización ha avanzado, que no tiene, es como volver a retrotraernos a un discurso que no tiene nada que ver con los saberes. El autoritarismo es empobrecedor siempre, porque te coarta la libertad. En la medida que no tenés libertad no podés pensar, no podés tener juicio crítico, que tenés que acatar. Entonces, para mí esa lógica, yo estudié durante la dictadura militar, y el secundario, y tuve profesores que hoy recordaba que en el 80 me decían, ¿para qué les vamos a enseñar a ustedes el funcionamiento del poder legislativo si total de acá que ustedes lo necesitan? Claro. Entonces, esto, y te muestra estos límites de libertad que tiene un docente dentro del aula, y que nadie era mirado ahí con cámara Gesell para decir una barbaridad semejante. Y tenés pinta de haber tenido exceso de pensamiento, digamos, como decía el ministro en algún momento, ¿no? A ver, Cintia. No, estaba pensando en esta mirada sobre el conocimiento, que es como adquisición de información con suma enciclopédica, ¿no? Y el conocimiento tiene que ver con otras cosas, con formar justamente espíritu crítico, y sobre todo si está relacionado a la democracia, es la ampliación de derechos, y qué mejor proceso de conocimiento que la ampliación de derechos democráticos y el poder de generar espíritu crítico en los chicos. Hoy los adolescentes te interpelan, te hacen preguntas, no se callan nada, si tienen que protestar, protestan, se exceden, y uno, como yo tengo una nena de 7 años y todavía estoy pensando cómo ponerle límites, y hay todo un ida y vuelta de interrelación de planteos que me parece que tiene que ver con procesos democráticos, con más de 3 décadas de democracia, de ampliación de derechos, de mirada de conocimiento con espíritu crítico. ¿Qué más se puede pedir de una democracia? Cortito, Moca, por favor. No, me parece que está en juego la relación entre las generaciones, y para no abrirme mucho porque hay poco tiempo, digo, yo me acuerdo mucho de los profesores que me hicieron enamorar de las disciplinas que me enseñaron, y me acuerdo, pero de la peor manera, de los tipos que creyeron que porque me ponían amonestaciones o me sacudían, yo iba a ser mejor, ¿no? Sí, totalmente. Salí como salí, pero yo me acuerdo bien de ese origen. Muy bien, señores, nos vamos a ir un corte. En un rato va a estar Max y su gente tocando aquí en el programa, en el escenario mayor que tenemos montado en esta nueva escenografía. Ahora nos vamos a un corte, en un ratito volvemos. Dale.